nos vamos a encontrar un paciente con un cuadro clínico que no sabemos cuando nos enfrentamos a él, no sabemos si tiene una forma familiar de HLH, puede ser el primero de la familia que lo presente, si tiene otro tipo de inmunodeficiencia primaria, si tiene en realidad otra enfermedad genética, como puede ser una enfermedad metabólica, si lo único que tiene es una infección, si es la primera manifestación de una enfermedad reumática, si tiene un cáncer. Entonces creo que esta imagen pues vale más que 1000 palabras y es la que nos tiene que acompañar en toda la presentación. Tenemos que saber cada paciente realmente qué es lo que tiene. Y en esta revisión del grupo norteamericano del consorcio de histiocytosis, Nacho, nos dicen que no solamente es importante saber qué tipo de síndrome hemofagocítico tiene y qué enfermedad puede tener de base, si es una forma familiar, una forma asociada a enfermedad reumática, a neoplasia, sino que también los médicos en el diagnóstico tenemos la responsabilidad de distinguir lo que realmente no es HLH para evitar tratamientos que pueden ser tóxicos, por ejemplo, pues por algún tipo de infección o por otras enfermedades que no necesitan el tratamiento de esta enfermedad. Entonces, como veis, es un cuadro cada vez más complejo y en los últimos años se han incorporado pues las formas iatrogénicas de HLH, que son los síndromes de liberación de citocinas que ocurren en algunas terapias celulares, que se utilizan, por ejemplo, en leucemias refractarias, como es la terapia CAR. O sea que cada vez se va complicando más el espectro de las posibles enfermedades asociadas. Lo primero que tenemos que hacer para hacer un buen tratamiento es reconocer la enfermedad y hacer el diagnóstico lo más correcto posible, sabiendo que no hay ninguna prueba que sea exclusiva de esta enfermedad. En una publicación que hicimos hace 5 años para la revista Anales de Pediatría y que es de acceso libre, intentamos para todos los pediatras generales, para los que trabajan en los hospitales comarcales, en cualquier centro, que se valoraran cuáles son los principales datos clínicos, qué pruebas tenemos que realizar en primer lugar. Sobre todo, quiero insistir en el papel de la ferritina, que lo solemos pedir poco en los pacientes con fiebre, y bueno, pues valorar qué pruebas de imagen hacen falta. Hoy no vamos a entrar en el diagnóstico y tampoco vamos a entrar en los estudios inmunológicos o genéticos que hacen falta para confirmar las formas genéticas. Pero para tratar bien cualquier enfermedad, lo primero que hay que hacer es diagnosticar bien. Pero también es fundamental conocer cuál es la patogenia, porque si conocemos la patogenia podremos entender mejor cuál es la terapia que tenemos que utilizar. Y este es el esquema que pusimos y, como decía, es una respuesta inflamatoria y una respuesta inmune exagerada. Hay una falta de destrucción de esas células, con lo cual se produce una proliferación de muchas células normales, no malignas del sistema inmune, y estas células activadas, tanto los linfocitos como los macrófagos, van a producir un montón de citocinas. Entonces, conociendo esta patogenia, pensaremos en cuáles van a ser los tratamientos. Por un lado, tendremos que evitar, en la medida de lo posible, el desencadenante, el que ha puesto en marcha la respuesta inmune. Hay veces que simplemente combatiendo bien la infección, como puede ser una sepsis, pues puede ser, o una leishmaniasis, puede ser suficiente. Pero además tendremos que dar medicamentos para disminuir la inflamación, para frenar la proliferación celular, para bloquear las citocinas, y en las formas, por ejemplo, genéticas, tendremos que intentar restaurar el sistema inmune. ¿Cómo? Pues con un trasplante de progenitores hematopoyéticos, o confiemos que en unos años sea también posible la terapia génica. Y de todo esto vamos a hablar a lo largo de la presentación. Entonces es importante tener en cuenta este esquema, que se produce un defecto de la citotoxicidad, se producen una serie de citocinas que luego vamos a ver que van a ser importantes para programar el tratamiento, y se producen un montón de células
que no se destruyen y que solamente crecen y crecen produciendo la destrucción de los tejidos. Por lo tanto, hay una activación y una respuesta inflamatoria patológica. Y es muy importante, sobre todo para las nuevas terapias, conocer cuáles son las citocinas que son las responsables del cuadro clínico y conocer también cuáles son las principales citocinas que podemos bloquear gracias a los medicamentos que se han ido desarrollando en los últimos años. El primer mensaje que quiero transmitir es que el tratamiento tiene que ser individualizado. Tiene que ser precoz, porque algunos pacientes se deterioran en muy pocas horas y hacen un fallo multiorgánico pues en pocos días o en pocas horas, pero no todos los pacientes van a tener la misma gravedad, ni todos los pacientes van a necesitar la misma intensidad del tratamiento. Y por eso no podemos decir un tratamiento general que sirva para todos los pacientes. Revisaré en qué hemos trabajado dentro de la Sociedad del Histiocyto, en que el doctor Breyer ha sido uno de los auténticos pioneros de la sociedad y de los protocolos de Argentina, las nuevas terapias y también las dudas que nos planteamos en las formas adquiridas y menos graves. Este esquema de la presidenta actual de la Sociedad del Histiocyto, la doctora Nichols, me parece realmente bueno, y este artículo es muy bueno y en él me he basado para un poco algunas de las ideas de la presentación. Tenemos dos maneras de atacar este síndrome hemofagocítico. Como lo hemos hecho hasta ahora, echando bombas que afectan a todos, que afectan a las células y destruyendo las células a través de los corticoides, a través de la ciclosporina y a través del etopósido en los diferentes tipos celulares que proliferan, pues podemos revertir el cuadro clínico, o de una manera más dirigida, más personalizada, como en el momento actual también estamos intentando hacer en la histocitosis de células de Langerhans y en el cáncer. Entonces tenemos muchas terapias. Sobre las terapias clásicas, que son pues, los corticoides, que no voy a hablar de ellos, pero que siguen siendo una pieza angular del tratamiento y que siguen curando a muchos pacientes. A veces en monoterapia hablaré de lo que son los agentes citotóxicos, sobre todo el etopósido y los nuevos fármacos que se han ido desarrollando en los últimos años. Esta es una revisión reciente de este mismo año que también os aconsejo porque es muy buena para definir cada uno de los tipos de HLH. ¿Y qué hacen estos nuevos fármacos? Pues echar bombas pues un poco más dirigidas. ¿En qué? Pues en los principales factores que van a estar alterados en estos enfermos y que son los responsables de las manifestaciones clínicas. Podremos bloquear algunas citocinas, podremos bloquear algunas rutas patológicas, como luego veremos, y bueno, pues ha cambiado un poco la visión de destrucción de los... Fernando, ¿hay algunas personas pendientes de admitir? No sé si se puede. Estoy todo el tiempo admitiéndolas. No vale, gracias. Entonces, bueno, creo que es importante tener en cuenta pues, este nuevo abordaje con una mayor precisión en la terapia que podemos utilizar en el momento actual. Solamente voy a revisar brevemente pues, qué hemos hecho dentro de la Sociedad del Histiocyto, insistiendo en que todos estos estudios están orientados a las formas familiares, a las formas graves y a las formas recidivantes, no nos valen para todos los pacientes, y en todos ellos se ha planteado desde el año 1994 una combinación de corticoides con ciclosporina como inmunosupresor y con un citostático que lo utilizamos pues como quimioterapia, que además de producir una destrucción de todos estos linfocitos y monocitos que proliferan, tiene también un papel muy importante de freno en la inmunosupresión. Gracias al etopósido se han salvado muchas vidas y se seguirán salvando muchas vidas, es muy efectivo, pero el problema es que puede ser tóxico
y es poco específico. ¿Cuál es la combinación? Pues no voy a insistir, pero bueno, es una combinación muy similar entre el año 1994 y el 2004, y en el 2004 los que diseñaron el protocolo pensaron que como había muchos pacientes que morían en las primeras semanas, pues quizá adelantar el inicio de la ciclosporina podía ayudar a mejorar la supervivencia. Pero por desgracia esto no fue así. En el protocolo de 1994, las tasas de supervivencia estaban alrededor del 50, 51, 55%. Los que llegaban al trasplante, los resultados eran un poquito mejores, pero no llegaban a 2/3 de los pacientes que superaban la enfermedad. Y los resultados del 2004, pues por desgracia, indicaron que no mejoraba el pronóstico con las pequeñas modificaciones que se habían hecho. Sí que había mejorado el diagnóstico porque se habían incorporado los estudios moleculares, pero realmente pues no se consiguieron los objetivos que se habían propuesto. Pero creo que es muy importante insistir que se lograron incluir 369 pacientes de todo el mundo, y solo así se pueden investigar en enfermedades raras, y bueno, es una pena que en el momento actual pues no tenemos ningún estudio abierto. Los resultados fueron bastante similares, pues bueno, 55, 61%. Realmente pues no había diferencias entre los datos del protocolo del 94 y el 2004, aunque sabemos que la terapia de soporte pues ha mejorado, pero bueno, no había mejorado la supervivencia, y tampoco había mejorado la supervivencia después del trasplante. Bueno, esta era la realidad, y por eso en la misma revista Blood donde se publicó este estudio, la editorial del doctor El, que entonces era el coordinador del Steering Committee de HLH, pues decía que era el momento de reflexionar, de darnos cuenta de que la eficacia de esta combinación era limitada, porque realmente ni habíamos mejorado la supervivencia, ni habíamos disminuido las secuelas neurológicas, todavía se mantenía una mortalidad precoz alta. Había muchos pacientes que las primeras semanas fallecían por infecciones, que no llegaban al trasplante. En pocos pacientes se conseguía hacer un trasplante de progenitores hematopoyéticos precoz, y también en esta misma editorial, él, que es un experto alemán, decía que tampoco todos los pacientes que cumplen los criterios definidos en el protocolo HLH 2004 realmente necesitan etopósito, con lo cual era el momento pues de pensar. Por eso, desde el propio Steering Committee, que yo entonces estaba trabajando en el grupo, pues hicimos unas recomendaciones que planteaban el uso del etopósito, y eran recomendaciones basadas en opiniones de expertos. Se mantenía la misma combinación, pero se hacían pues algunos apuntes que creo que son importantes en cuanto a la duración, porque a veces algunos equipos piensan que porque un paciente había empezado el protocolo HLH 2004 necesitaba completar la fase inicial del tratamiento, las 8 semanas, y esto no es así. Si el paciente se recupera, puede ser suficiente con 1 o 2 semanas, y también se insistía en que las decisiones tenían que ser individualizadas. Y se insistía en que bueno, las recomendaciones del HLH 2004 son para las formas primarias, no para todos los casos de HLH. También desde el consorcio de Norteamérica, en el año, no se ve aquí, pero esto es en el año 2019, también plantearon que las recomendaciones para Estados Unidos se seguían basando en esta misma terapia combinada. Y como grupo decidimos que el protocolo que debíamos utilizar
era el HLH 1994, sin la ciclosporina inicial. ¿Qué es lo que insistieron también? Y bueno, no tengo tiempo para desarrollar, pero para disminuir la mortalidad y para mejorar la supervivencia de estos pacientes, no solamente es importante el tratamiento específico, son pacientes que muchas veces están muy graves, están en una situación muy crítica, en cuidados intensivos, con fallo hepático, pulmonar, renal. Por eso la terapia de soporte es muy importante, que se traten en centros donde haya buenas unidades de cuidados intensivos y hay una serie de recomendaciones de profilaxis de hongos, bacterias, administración de inmunoglobulinas, bueno, pues una terapia de soporte que también es muy importante para el manejo inicial de estos pacientes. Creo que una cosa muy importante de esta combinación propuesta tanto por la Sociedad del Histiocito como por el Steering Committee como por Nacho es que incluye fármacos que están disponibles en todo el mundo. Son fármacos que la OMS considera esenciales. En cualquier hospital grande se debiera de conseguir, o por lo menos la OMS así lo aconseja, se debería poder conseguir dexametasona, etoposído, ciclosporina, y esto permite que si un paciente está muy grave y en pocas horas o incluso en el primer día, cuando llega la situación es tan grave que hay que empezar un tratamiento específico de HLH, lo podamos conseguir fácilmente en la farmacia. Y creo que eso también salva vidas. Pero también en todos estos estudios de la Sociedad del Histiocito se establecía que esta terapia era solamente como un puente al trasplante y que las formas familiares, que es un tipo de inmunodeficiencia primaria, lo que necesitan es que a través de los progenitores hematopoyéticos del donante sean capaces de restablecer ese sistema inmune defectuoso con los que esos niños y niñas han nacido y que ese trasplante es el único tratamiento curativo. Pero, por desgracia, los resultados en relación al trasplante de este estudio HLH 2004 tampoco indicaban que había mejorado la supervivencia y los datos seguían siendo similares al anterior, pues estábamos justo en 2/3 de los pacientes. También desde el Steering Committee establecimos algunas recomendaciones en relación con el trasplante y el principal mensaje, aquí he puesto todas las recomendaciones, el principal mensaje lo señalo, es que el trasplante se debe hacer lo antes posible, pero es una decisión que siempre se debe de tomar con el equipo trasplantador. Y decidir que un paciente necesita un trasplante es fácil en algunos pacientes, pero es muy difícil en otros. También desde el grupo Nacho también establecieron que el trasplante lo que trata de evitar es que ese paciente vuelva a tener una recaída del HLH y que fallezca por ese problema. Entonces, es bastante fácil tomar la decisión de que sí, vamos a mandar a un paciente, vamos a indicar un trasplante en los que tienen antecedentes familiares, en las formas genéticas que ya hemos comprobado, en las formas recurrentes y graves. En esto es fácil indicar el trasplante, pero en muchos otros pacientes realmente no sabemos y no podemos, por ejemplo, indicar un trasplante cuando el paciente tenía una enfermedad reumática o tenía una neoplasia. Entonces, bueno, desde todos los grupos de expertos pues se sabe que las decisiones del trasplante son difíciles en muchos pacientes por la alta mortalidad que asocia el trasplante alogénico. Lo que sí que hay acuerdo es que se inicie la búsqueda precoz del donante lo antes posible, especialmente en los lactantes, y luego tendremos también que decidir qué tipo de trasplante. Se han conseguido resultados buenos
tanto con el trasplante haploidéntico como el trasplante halogénico familiar de donante no emparentado y también con diferentes fuentes de donantes. Y lo único que nos dicen es ¿cuándo? Pues lo antes que sea posible, una vez que el paciente está con una cierta estabilidad. Y creo que, a ver si esto lo puedo bajar. Y creo que, bueno, pues es importante saber que el trasplante está siempre indicado en las formas familiares y a veces sabemos, y está bien definido en este estudio de los suecos, que algunas mutaciones genéticas, como pueden ser un defecto de perforina, un 13, casi siempre van a recaer, pero no siempre encontramos estas alteraciones. Otras veces encontramos variantes, estamos por aquí, en los grises, variantes de significado incierto en los que no podemos decir con exactitud que el paciente necesite un trasplante. Ay, no sé por qué. Tampoco se conocía bien cuál es el mejor régimen de acondicionamiento. Este estudio reciente de Rebecca Mars, que es ahora la coordinadora del Steering Committee de HLH y que es una de las personas que más sabe de trasplante en HLH, pues ha publicado pues hace un año este estudio, que también es pediátrico, en 261 pacientes, en los que compara 4 regímenes diferentes de acondicionamiento. En unos el riesgo de recaída de la enfermedad es alto y en otros el riesgo de fallo de injerto es alto. Por eso al final lo que deciden, y no voy a entrar en detalle, es que la mejor combinación entre supervivencia y evitar el fallo de injerto está con la combinación de fludarabina, melphalan y tiotepa. Es un régimen de los que se llaman, que combinan un poco de acondicionamiento reducido. Esta es un poco la conclusión, basado, como decía, pues en el fallo de injerto y también en el alto riesgo de toxicidad, sobre todo en forma de enfermedad veno-oclusiva que hay pues con los otros 3 regímenes. Realmente no hay unas grandes diferencias en cuanto a la supervivencia, pero sí que hay diferencias en cuanto a la toxicidad y creo que es un estudio muy bueno. Y bueno, con estas 2 posibles abordajes y después de presentar pues cuáles han sido los resultados promovidos sobre todo pues por miembros de la sociedad del histecito, vamos a ver pues los cambios que se han introducido pues más recientemente. Por un lado tenemos algunas novedades con el etopósido que solamente plantean la utilización de dosis más bajas de etopósido. Puede ser suficiente una dosis semanal de 50, 100 miligramos, como el grupo sueco, coordinador de HLH, el profesor Henter y Anna Karin y todo su equipo han demostrado en este estudio pediátrico, o como nosotros mismos propusimos desde el Steering Committee. Nosotros entonces decíamos en el año 2018 que se debía de individualizar la dosis, que dosis reducidas podían ser útiles en algunos pacientes, que no eran necesarias 2 dosis semanales en muchos pacientes y sobre todo en los adolescentes y en los adultos se recomendaban estas dosis reducidas. Creo que es importante tener en cuenta que esta enfermedad aparece a cualquier edad y la patogenia es muy diferente en los adultos y hay muchas peculiaridades que creo que tienen que obligarnos también a tener recomendaciones específicas. El problema es que no ha habido estudios colaborativos grandes a nivel internacional para los adultos. Pero lo que sabemos es que aunque HLH puede aparecer a cualquier edad, si esto ocurre en un recién nacido o ocurre en un lactante de pocos meses, en la edad pediátrica probablemente tenemos que pensar que ha nacido con un defecto inmune probablemente genético, pero a medida que va pasando el tiempo, los adultos cada vez van teniendo más importancia
no el defecto genético, sino los otros mecanismos por los que se pone en marcha la respuesta inmune y se activa de esta manera patológica. Este estudio español es muy bueno porque es una revisión bibliográfica que recoge 2.197 casos publicados. La edad media de estos pacientes es de 50 años y en las series publicadas, pues casi 2/3 de los adultos publicados tenían o una enfermedad maligna, fundamentalmente leucemia y linfoma, o tenía una enfermedad reumática, como puede ser un lupus u otras enfermedades autoinmunes, y también había otro grupo importante que tenían procesos infecciosos. En cómo se atienden estos pacientes con síndromes hemofagocíticos, cómo se tratan. Bueno, pues esta es una revisión que creo que está muy bien, que indica que hay muchísima variabilidad en el tratamiento, ¿no? La mayoría de ellos se tratan con corticoides, se tratan con inmunoglobulinas, se tratan con el etopósido. Entonces, en este trabajo español se recoge toda esta bibliografía, pero no se pueden establecer recomendaciones para el tratamiento. Este estudio más reciente del año 2020 es alemán, es un registro alemán de adultos que recoge 137 casos, es el más amplio que yo he encontrado, y además ve que la supervivencia no es la misma. Si tienes un HLH asociado a infección, que eran la mayoría de los pacientes de este registro, o si tienes un HLH asociado a neoplasia, que no sabes la causa, o asociado a enfermedad autoinmune. Aquí las supervivencias en los adultos son incluso más bajas que en la edad pediátrica. Hay muchas revisiones que no tengo tiempo de hablar, pero este es un estudio que creo que también es un artículo que creo que también es bastante gráfico y que nos indica que el papel de la genética no es igual en la edad pediátrica que en la edad adulta, y que en todos los adultos en todos ellos tendremos que descartar una neoplasia y hacer algunos estudios específicos, los estudios que podamos para descartar una enfermedad reumática o descartar un proceso infeccioso. Pero ya sabéis que todo en medicina es complicado. En los adultos sabemos que la genética es menos importante, pero hace poco he revisado una paciente española de 70 años con una forma genética de FHLH3, que al final falleció, pero a los 70 años quiero decir que puede aparecer a una edad, o podemos tener familias que lo que tienen, aunque haya antecedentes familiares, no sea una forma familiar de HLH y sea, por ejemplo, una enfermedad metabólica. ¿Por qué es importante eso? Porque si en ese paciente no sospechamos una enfermedad metabólica y no hacemos el tratamiento enzimático sustitutivo que algunas enfermedades metabólicas tienen, como puede ser la enfermedad de Wolman, y nosotros hemos tenido 2 pacientes con este cuadro y con HLH, pues evitaremos el tratamiento más efectivo para evitar el HLH, que es darle el enzima que estos pacientes no pueden producir. Me voy a centrar en los más importantes, que son HLH asociado a infección. Hay que saber que cualquier forma genética, el desencadenante puede ser un germen cualquiera, un virus, una bacteria, que el virus de Epstein-Barr pues es un desencadenante frecuente, lo mismo que el citomegalovirus, que la gravedad es muy variable y siempre tendremos que individualizar, que en las formas asociadas a infección a veces es suficiente con la observación y pueden regresar, pero muchas veces los pacientes se van a beneficiar de corticoides, de inmunoglobulinas, y que pocas veces, pero sí algunas veces, como han demostrado los japoneses, algunos pacientes tienen formas graves y necesitan incluso un trasplante. Este es un estudio de un buen amigo del Dr. Bayer de Japón, que es el grupo que más sabe de HLH asociado a virus de Epstein-Barr,
Y la verdad que los agentes infecciosos que pueden desencadenar un HLH y que tendremos que tratar de identificar para combatir la infección de la manera más efectiva posible, pues es muy, muy amplio. Y ellos establecen cómo se debe de tratar HLH cuando está inducido por un virus o cuando está inducido específicamente por el virus de Epstein-Barr. Y pocas veces los pacientes, aquí está en un azul oscuro, pocas veces, salvo en las formas crónicas, los pacientes necesitan pues, regímenes muy agresivos, vamos a decir, como pueden ser los basados en etopósido, pero también ellos demostraron que en las formas graves el tratamiento precoz salva la vida de muchos de estos pacientes en los que todavía la mortalidad es alta. La pandemia nos trajo muchos problemas y el COVID nos trajo también muchísimos problemas, pero creo que ha puesto sobre la mesa la importancia que tiene la disregulación inmune en las infecciones víricas. Hay muchísimos trabajos, esta es pues una revisión de muchísimos trabajos que dicen que en algunos pacientes graves que desarrollaron COVID, incluso que fallecieron por esta infección, realmente tenían un síndrome hemofagocítico. Hay series de muchos pacientes, a veces con cifras muy elevadas de ferritina, que tienen criterios diagnósticos comunes. Nosotros hemos aprendido mucho y bueno, creo que nos ha ayudado también a poner a extender un poco la importancia que tiene la respuesta del huésped en la lucha contra las infecciones y que la lucha no solamente combatir el agente infeccioso, sino también frenar esta respuesta inflamatoria exagerada. Bueno, podría poner miles de artículos, solamente he puesto algunos en los que tuve la oportunidad de trabajar, porque al inicio de la pandemia incluso la OMS decía que no se debían de utilizar corticoides y bueno, yo trabajé bastante con los médicos de adultos, para algunos pacientes graves lo publicamos, algunos ponerles etopósido, algunos ponerles anakinra, algunos ponerles tocilizumab y a muchos, a más de 685 pacientes, ponerles corticoides y sinceramente creo que está demostrado su eficacia. Creo que es importante, bueno, pues lo que señala este artículo, que también os recomiendo, que es que la pandemia pues ha extendido que la disregulación inmune es muy importante y que es la base para poder combatir algunas de estas complicaciones infecciosas. En España tenemos que pensar en Leishmania, también en Alemania hay publicaciones, no sé en Argentina, pero buscar el agente infeccioso es importantísimo, con el SARS-CoV-2 o con la PCR de Leishmania. Seguimos con HLH asociadas a neoplasias malignas. Hay una revisión del grupo de uno de los grupos de trabajo de la sociedad del histiocito y las decisiones en estos pacientes son muy, muy complicadas. ¿Qué trato? ¿El HLH o la neoplasia? Le añado toxicidad, realmente es un balance muy difícil. Y bueno, voy a compartir lo que decían en este consenso. Por un lado, que el problema de HLH asociado a las neoplasias puede suponer hasta 2/3 de los pacientes mayores de 60 años. Esa es una experiencia importante de Japón y que siempre tenemos que individualizar las decisiones en estos pacientes. Se establecen una serie de recomendaciones, pero bueno, son difíciles de explicar en tan poquito tiempo. También el grupo americano, pues todo el grupo de Texas y algunos de los miembros pues más activos de la sociedad del histiocito y que más saben de HLH, hicieron una revisión en la que incluso propusieron una pauta de tratamiento basada en dexametasona, etopósido y alentuzumab,
que realmente yo no he visto los resultados pues de ninguno de los estudios, simplemente eran pues recomendaciones. Y también ha habido pues un interés muy importante para predecir e identificar cuáles son los pacientes que pueden ser más graves. Y en esto pues el grupo de Michael Jordan de Cincinnati establecieron y publicaron este índice que creo que puede ser útil para el manejo de los pacientes, como pueden ser los niveles elevados de ferritina por encima de 1000 o los niveles elevados del factor soluble de la interleuquina 2, que es el CD25, por encima de ese valor. El problema es que en la mayoría de los hospitales pues no disponemos de este marcador en los laboratorios, con lo cual es un índice que no se puede aplicar en la mayoría de los hospitales. Más recientemente se estableció una revisión que creo que es muy buena a nivel de los estudios que debemos de hacer en estos pacientes. Es un algoritmo pues que nos puede ayudar a hacer las pruebas de identificar las neoplasias, sobre todo los linfomas o cualquier tipo de neoplasia hematológica. Y bueno, pues establecer pues, cuáles pueden ser las recomendaciones de tratamiento. No puede dar una pauta general, pero en esta revisión del Lancet del 2022 la mayoría de los grupos tratan a los pacientes con corticoides, con etopósido, y solamente un grupo con 2 pacientes dio alentuzumab, con lo cual pues no puedo establecer cuáles son las recomendaciones de tratamiento. Y por último, en los HLH asociado a enfermedad reumática, que puede ser tanto en artritis idiopática juvenil como en lupus eritematoso, el mensaje es igual. Hay que decidir la terapia según la gravedad del cuadro clínico y puede ir desde formas leves que se soluciona con unas poquitas dosis de corticoides o de ciclosporina, o en estas formas, como luego veremos, los bloqueos de citocinas, especialmente la anakinra, ha demostrado resultados excelentes. Algunos pacientes pueden necesitar etopósido, pero afortunadamente la mayoría de los pacientes responden a formas pues más fáciles de tratamiento. Y ya para hablar de los nuevos fármacos que se han desarrollado en los últimos años, bueno, esta es una revisión muy buena y plantea lo que he intentado transmitir. Podemos centrarnos en la proliferación celular que caracteriza a esta alteración inmune y podemos destruir las células con el etopósido, con los corticoides, con el alentuzumab, o lo que podemos es identificar cuáles son las principales citocinas e inhibirlas de forma específica o de forma general, como voy a intentar explicar, y creo que en este gráfico de esta revisión pues, se puede ver muy bien. La inmunoterapia pues, se ha utilizado desde hace muchos años, y la verdad que los primeros que lo publicaron pues, fueron los franceses con unos resultados muy buenos, pero el tiempo de respuesta era difícil de mantener y los resultados bueno, parecían interesantes, tanto es así que el mismo Michael Jordan, Grita Yanka y algunos de los que más saben de HLH diseñaron, y yo también pude participar en un protocolo europeo que pretendía combinar timoglobulina con dexametasona y con etopósido, pero luego pues afortunadamente se incorporaron otros tratamientos menos tóxicos y el reclutamiento pues fue malo, y en Alemania estuvo un tiempo abierto, pero no creo que en el momento actual sigan. Tenemos experiencias excelentes con el alentuzumab, que es un anticuerpo que va contra el CD52 y que actúa a nivel de los linfocitos T y B, y los resultados del grupo francés que lidera Despina Moshouse realmente son espectaculares, pero son en un centro de inmunodeficiencias excelente, que tiene también unos resultados de trasplante excelente.
Entonces, bueno, pues hay veces que estos resultados son difíciles de reproducir en cualquier centro, pero en este estudio todos son lactantes, pacientes muy pequeños, creo que son 26 pacientes, de ellos solamente fallece uno y la tasa de respuesta y la supervivencia después del trasplante es realmente buena, del 92%. Es un fármaco que es difícil de utilizar y sobre todo pues hay pocos centros que tienen tantísima experiencia como este centro y este ensayo dirigido pues, por el profesor Fischer. Esto se publicó en 2019 y luego hay algunas publicaciones interesantes con terapias dirigidas a citocinas. Tenemos el emapalumab, que es un medicamento desarrollado, es un anticuerpo anti-interferón gamma que se ha desarrollado a lo largo de muchos años. Hubo un ensayo clínico en el que participamos varios países europeos y americanos hasta que al final se aprobó, se publicó en New England, pero los resultados, en mi opinión, no son tan buenos como se esperaban y la calidad del ensayo clínico también era un poquito complicado porque eran 34 pacientes, algunos previamente tratados, pero entre ellos se incluía que el paciente hubiera tolerado mal el tratamiento y realmente las respuestas completas eran solo del 26%, las respuestas parciales solo del 30%. En los nuevos diagnósticos combinado con dexametasona y en algunos pacientes combinado con VP16, en ningún paciente se conseguía la remisión completa, sí que se conseguían remisiones parciales, pero la supervivencia global a los 12 meses pues será bastante similar a lo que hemos comentado en estudios previos del 69%. Tras la publicación de este estudio, la FDA hizo una aprobación rápida de este medicamento en 2018, aunque tiene un coste altísimo, pero en Europa la agencia española ha considerado que el ensayo clínico no demuestra la efectividad de este paciente y que no tiene el suficiente valor como para incorporar el emapalumab como droga disponible en Europa. Creo que son muy importantes los estudios con anakinra. Anakinra es un anticuerpo monoclonal contra el receptor de anti-L1. La interleuquina 1 beta es muy importante en la respuesta inmune. Es un medicamento que tiene una biodisponibilidad excelente, una vida media muy corta, que se puede poner por vía subcutánea o intravenosa, que la dosis, bueno, pues que se ha utilizado pues es muy variable. Es un medicamento que suele estar disponible también porque lo utilizan mucho los reumatólogos de adultos y no tenemos tiempo de entrar en la patogenia, pero bueno, pues actúa bloqueando, bueno, pues es parte de la respuesta inflamatoria. Hay otros ensayos en otros anticitocina, anti-interleuquina 1, pero que su vida media es más larga. A ver. Vale, hay algunos estudios que han demostrado pues, el beneficio de este tratamiento y además han demostrado que su beneficio sobre todo afecta a las formas asociadas a enfermedades reumáticas, como puede ser en la artritis idiopática juvenil y también en el lupus. En cambio, en las formas asociadas a neoplasia, en este estudio eran solamente 3 pacientes y ninguno respondió. Esto ha hecho que desde el grupo británico, el National Health Service, se haya posicionado recientemente de forma favorable, diciendo que anakinra se recomienda como una opción terapéutica recomendable en adultos y en niños, aunque también dice que no hay estudios de coste-efectividad ni hay estudios comparativos. Y otras agencias de revisión de tecnología han emitido también informes favorables.
Tenemos el tocilizumab, que es un anticuerpo monoclonal, que lo que combate es contra el receptor soluble de la interleuquina 6, que actúa aquí. Aquí se ve muy bien y lo que hace es bloquear la señal de transducción y frenar la tormenta de citocinas. Y es un medicamento que en el 2020 lo aprobó la FDA para el síndrome de liberación de citocinas asociados a terapia CAR. Hay algunos estudios pues que son importantes y que son pues que indican su efectividad, con muchos menor número de pacientes incluidos que anakinra, pero la WHO, la Organización Mundial de la Salud, ha considerado que tocilizumab es un fármaco también que ha tenido un papel muy importante en el control de las formas graves de la pandemia. El último medicamento con el que quiero cerrar esta parte es el rusolitinib. No es un anticuerpo monoclonal, es una terapia dirigida. Es una terapia dirigida que va a inhibir pues una vía, que es la vía que se llama de la YAC quinasa. Es un medicamento que se utiliza para algunas enfermedades de los adultos, con lo cual los servicios de hematología de adultos tienen mucha experiencia en ellos. Es un medicamento que es oral, que hay estudios animales que han demostrado que esta vía tiene mucha importancia en la respuesta de citocinas y en la respuesta inflamatoria. Los modelos animales, tanto del grupo de St. Jude, de la doctora Nichols, como del grupo francés, del profesor Fischer, han demostrado su efectividad en modelos animales y hay algunos estudios, muchos casos reportados, pero este estudio publicado pues, casi hace un año por el grupo chino, que realmente tiene estudios muy buenos. Hay que decir que los pacientes, ninguno de los pacientes tenía formas familiares. En los 52 pacientes, en algunos de ellos se utilizó este medicamento oral, el rusolitinib, como terapia inicial y simplemente con esas pastillas se consiguieron tasas de supervivencia o tasas de respuesta del 69%. Y en algunos casos había que asociar y utilizar otras líneas, pero globalmente al año consiguen unas tasas de supervivencia del 86% y claramente tiene unas buenas tasas de respuesta completa, mejores que con el emapalumab, por lo menos mejores que las que hubo en el ensayo. Este trabajo yo creo que tiene tanta importancia que fue pues, el motivo de la editorial de Blood, de nuestras compañeras de Boston, pues la doctora Bárbara Degar, que el título yo creo que es muy claro, ¿no? Para el tratamiento de HLH tenemos que ser más smart, tenemos que ser pues, más listos y menos duros, ¿no? Y probablemente a través del rusolitinib, que el rusolitinib tiene la ventaja de actuar sobre diferentes citocinas y de frenar su proliferación, probablemente haya un grupo de pacientes en los que podamos utilizar este medicamento en primer lugar. El problema es que no sabemos qué paciente va a necesitar cada cosa. En el momento actual hay un ensayo clínico en Estados Unidos que está promovido por la doctora Nichols de St. Jude, que se prevé que se recluten 62 pacientes, que bueno, todavía está en marcha, o sea que no tenemos resultados, pero creo que va a ser un estudio importante porque aquí ya sí que se incluyen formas familiares y formas genéticas. Pensando en el futuro, yo creo que nos vamos acercando en la terapia génica, que ya es una realidad en algunas inmunodeficiencias, como el Wiskott-Aldrich, en algunas enfermedades metabólicas. Creo que en modelos animales hay un trabajo pues, muy importante realizada por este grupo de Suiza. Los japoneses también están investigando en ello, tanto para el defecto de perforina como para el defecto de un 13. Bueno, pues ojalá lo veamos
en unos años. Y bueno, para terminar, lo que me gustaría ver en unos años es la medicina de precisión, lo mismo que lo tenemos en la histocitosis de células de Langerhans, un poquito, lo mismo que lo tenemos en algunos tipos de cánceres, pues yo confío que llegue también pues, al síndrome hemofagocítico y a las inmunodeficiencias. Esta idea de que la medicina de precisión se incorporara a todos estos síndromes de liberación de citocinas, pues es el título de este artículo, que es muy bueno también del doctor Behrens, que también es muy activo en HLH secundario. Y a mí me ha parecido bien representarlo así, ¿no? Así podemos decir que son hojas, son todo hojas que parecen del otoño, todas rojas, amarillas, naranjas, bueno, así pueden ser todos los pacientes con síndrome hemofagocítico. Lo que nosotros necesitamos es saber qué es lo que tiene cada paciente para diagnosticarlo de la manera más correcta posible y aplicarle a cada uno de ellos el tratamiento que necesita. Esta es una tarea difícil, pues porque HLH no es una enfermedad, es un síndrome. Tenemos que estar alertas para tratar solo si reconocemos correctamente a los pacientes, pero en el momento actual las decisiones terapéuticas siguen siendo complejas. Tenemos que adaptar la intensidad del tratamiento. Tenemos, como he intentado demostrar, terapias efectivas que curan pues, alrededor de 2/3, 80%. Todavía quedan muchos pacientes que no tienen la solución definitiva. Tenemos nuevas terapias que por lo menos creo que nos deben de dar esperanza a todos, y creo que vamos avanzando también en este grupo de enfermedades hacia una terapia pues hacia un diagnóstico más preciso y una terapia más personalizada. Y muchas gracias. No sé si tenéis alguna pregunta, algún comentario. Siento que igual ha sido muy denso, pero... Para nada, Pierre. Me parece que si pudiéramos aplaudir online, tendríamos que aplaudir todos. Me doy por aplaudida, gracias. Escucho el aplauso virtual desde aquí. Muchas gracias. Es excelente, es muy didáctico lo que has dicho. Gracias. No sé si hay preguntas. Aquí hay varias personas en el chat. Bueno, pero me alegro que les haya gustado. Más que preguntas son felicitaciones, Ciar, ¿sabes lo que te digo? Demasiado claro. Buenísimo. Me alegro. Sí, y Ciar. Sí. Hola, Juana. Juana desde España, ¿verdad? Juana. Sí. Bueno, me ha encantado la presentación, yo creo que ha sido completísima, un gran repaso, una gran revisión. Yo creo que aparte de la complejidad que tiene la propia enfermedad, la patogenia, el que son manifestaciones de enfermedades muy distintas entre sí, y de la precisión en el diagnóstico y el tiempo, que a veces es un factor que viene mucho en nuestra contra, y ahí sobre todo, como tú has hablado mucho de tratamiento, quisiera preguntarte una cosa, porque al menos en España el factor económico también es importante. Entonces, claro, los esteroides o los corticoides es un fármaco que todo el mundo tiene acceso y familiaridad con ellos, y además tienen un precio pues, realmente bajo, diríamos. Y luego ya pues empezamos un poco con, por ejemplo, el ruxolitinib, pues bueno, ya tiene otro precio, tiene mucha facilidad de lo que es la vía oral y tal, pero pues no, a lo mejor no nos lo aceptan en los hospitales, no por una cuestión conceptual ni porque falte evidencia y tal, sino pues por un poco el coste que pueda tener, ¿no? Comparado con otros, incluido pues anakinra o... ¿Tú qué piensas sobre esto? ¿Tú cómo lo vives en la farmacia del hospital de Conces? Eso, a ver, afortunadamente pues tenemos pocas formas graves y refractarias, por eso he querido seguir presentando el letopósido, en el que sigo creyendo que es un fármaco excelente y en el que, bueno, creo que podemos, como he planteado, utilizar dosis más bajas. Por eso he planteado también lo de la OMS, porque estos pacientes están en todo el mundo y es verdad que el acceso a los fármacos es un problema.
creo que el más costoso es el emapalumab, que Sí, no, ese ni realmente, hablamos. por De ese eso, ni hablamos ya. creo que es impresionante, o sea, es un coste altísimo, pero realmente si luego valoramos el coste que puede suponer una forma refractaria que está en una unidad de cuidados intensivos durante a veces muchas semanas, si no incluimos solamente el coste del medicamento, sino que incluimos el coste de la asistencia sanitaria, creo que probablemente utilizar de forma precoz, no me ha dado tiempo a decirlo, de forma precoz unas dosis de anakinra, por ejemplo, que los reumatólogos lo utilizan mucho y que no creo que es muy costoso, porque en España por lo menos hay genérico, pues creo que sería la primera opción. Pero la verdad que el rusolitinib creo que tenemos que esperar a los resultados del ensayo clínico y también es probable que es un medicamento que ya lleva bastantes años, que se utiliza pues, en varias enfermedades hematológicas, que hay mucha experiencia en adultos. O sea que yo creo que es muy probable que lo mismo que el tocilizumab ahora pues está ya en los centros gracias a la pandemia. Podemos hacer determinación de IL-6 que antes no podíamos. Entonces, bueno, yo creo que una de las pocas cosas buenas de la pandemia ha sido el que se pueda extender un poquito más lo que es la inmunomodulación y todo este grupo de terapias. Pero es verdad que el coste es un problema y en los países en los que tienen temas de coberturas de seguros, pues también es un problema. Pero por eso creo que es importante seguir pensando que hay fármacos que son baratos, como puede ser pues, los corticoides, que siguen siendo una pieza angular del tratamiento. Sí. Pues muchísimas gracias otra vez, Iciar. Gracias, Juana. No sé si hay más preguntas. Jorge. Sí, quería hacer un comentario. Me tocó ser responsable en mi hospital del HLH durante bastantes años y yo diría que más que tormenta, yo lo viví los vi los pacientes de entrada cuando llegaban. Más que tormenta es un incendio. Está el incendio, que es el cuadro inflamatorio, está la causa que es el incendiario, y tratamos de buscar inmediatamente la causa, por supuesto, descartar leucemia, descartar infecciones inmediatas, y mientras tanto estaba el incendio. Entonces le dimos más importancia al inicio y durante largo tiempo, porque la clave está, sobre todo en el incendio también, en usar el tratamiento para el incendio, que era el HLH94. Con ese tratamiento, vos sabés que antes la sobrevida de los pacientes era casi nula. Y aumentó, yo diría, por lo menos más de 10 veces la sobrevida de los pacientes. Después, el problema es que ahora es difícil levantar el techo y se están ensayando estrategias. Entonces siempre es el dilema de, en un momento que controlamos el incendiario, tratar el incendiario, o sea, la causa, sin descuidar el incendio. O sea, hasta qué punto nosotros podemos ir tratando una infección sin dejar de tratar la inmunosupresión. Ese para mí fue un gran dilema. Quería saber tu opinión. Sí, ese es el gran problema, que muchas veces las infecciones son desencadenantes tanto de las formas genéticas como de las que pensamos que van a ser formas secundarias. Entonces, a veces nos cuesta que los intensivistas, los pediatras de otros centros, teniendo identificado, pues, por ejemplo, un virus de Epstein-Barr, pues se planteen que esa progresión de los síntomas y ese empeoramiento progresivo a pesar de una terapia antimicrobiana correcta, pues indica que tenemos que actuar sobre la respuesta inflamatoria, ¿no? Entonces, es verdad que es
es muy difícil. Yo creo que a veces es como una cruzada, ¿no? Vas a la unidad de cuidados intensivos, nosotros hace poco, el mes pasado, en la de adultos para que se identifiquen estos pacientes. Pero creo que la pandemia nos ha podido ayudar a que en las unidades de críticos se entienda mejor que a veces solo combatir la infección con los agentes antimicrobianos no es suficiente. Y bueno, yo confío que esa experiencia que ha sido tan dura se quede para identificar mejor a estos pacientes en las unidades de críticos, tanto pediátricas como de adultos, y que se puedan reconocer más precozmente y que el incendio pues no afecta a todo el cuerpo, porque sabemos que todos estos tratamientos, la respuesta es mucho mejor si el tratamiento es precoz y las dosis que hacen falta son mucho menores, la intensidad de tratamiento también es mucho menor si el incendio no está extendido con un fallo multiorgánico casi irreversible. Entonces, es verdad que comparto las dificultades, y por eso pues solamente he querido compartir pues, que las decisiones son difíciles. Pero bueno, yo tengo la confianza de que esto ahora se valora como importante. Pensar en la respuesta del huésped, no solamente en el agente infeccioso. Lo mismo vale para las leucemias, cuando coexisten, los linfomas, cuando coexisten, o inclusive en el caso de coexistir la histocitosis del Angelman con el síndrome hemofagocítico. Para mí son decisiones muy complejas dónde predomina un tratamiento y dónde predomina el otro. Sí, sí, por eso muchas veces hacen falta tratamientos combinados, porque si no empiezas a combatir el linfoma, no vas a frenar el desencadenante, pero probablemente dándole el tratamiento, por ejemplo, específico del linfoma B, pues no sea suficiente y haya que añadir pues, otros fármacos del HLH. Es complicado, pero bueno, es también importante saber que no vale con decir tiene un HLH, ¿no? Hay que buscar qué puede tener asociado. ¿Has tenido casos de LSH con HLH? Y en ese caso, ¿cómo actuaste? No, hemos tenido casos de HLH con neoplasia. En un caso, HLH fue antes de la leucemia. O sea, la médula ósea inicial no tenía leucemia. En otro paciente también fue previo a la neoplasia. Hemos tenido también durante el tratamiento de mantenimiento de pacientes con leucemia, pero no hemos tenido ninguna forma de LCH y HLH a la vez en mi experiencia personal en cruces. Sí que como coordinadora en España, sí que participamos en la recogida de datos que se hizo en la sociedad por algún caso que hubo en Barcelona, que lo llevamos a un congreso y realmente las decisiones fueron complicadas y se dieron fármacos para los dos tipos de histiocytosis. Claro, escúchame, los casos multisistémicos de riesgo con compromiso hematológico en el LSH, que se demostró para mí en el LSH2, donde participamos, que el etopósito no era más útil en los multisistémicos. Sin embargo, no se discriminó en ese protocolo en los multisistémicos de alto riesgo. Claro. Quizá la historia hubiera cambiado en los resultados de la evaluación si hubiéramos analizado los de alto riesgo y quizás en esos casos el etopósito hubiera sido clave. Totalmente de acuerdo. El problema también en la decisión es la toxicidad del etopósito y aunque hay que darlo, aunque haya citopenia, pues también puede aumentar el riesgo de infección en estos pacientes tan frágiles. Y estoy de acuerdo que probablemente si el número de pacientes con esas formas graves que ustedes han vivido mucho más que yo en Argentina, de niños pequeños con formas
con órganos de riesgo, afectación hepática y citopenias muy marcadas. Si hubiera habido un grupo de pacientes mayores, probable que el etopósido hubiera tenido algo que ver, porque yo creo que, bueno, pues que al final es también una respuesta inmune inadecuada frente a la de Langerhans, como neoplasia o como alteración de la respuesta inmune. Gracias. Bueno, si les parece, Jorge y Itziar, si les parece Sí. bien, pasamos a la presentación de los casos de Diego, así un tema de tiempo, así le damos suficiente tiempo para que pueda presentar, ¿sí? Si quieren. Y si me permitís, Itziar, deja de compartir tu presentación, así yo puedo presentar la de Diego. Gracias. Gracias. Diego, ¿estás ahí? Sí, hola. Ahí está. ¿Escucha? Sí, se escucha perfecto. Bueno, primero, muchas gracias, Itziar. Increíble tu presentación, buenísima. Y lo más importante es que pone orden, ¿sí? Porque uno cuando empieza a leer HLH parece que es todo, yo digo una bolsa de gatos, ¿no? Mezclado, un montón de cosas. Y el tema es que no es como en otras enfermedades en las cuales uno tiene el tiempo para tomar decisiones terapéuticas. No sé, uno puede esperar la biopsia en los tumores sólidos y entonces ver cuál es el tratamiento más adecuado de acuerdo con la variante que tenemos histológica o lo que fuera, más la estadificación. Acá las decisiones a veces son en horas, ¿sí? Porque el paciente es crítico y uno quiere definir. Y entonces todo eso que nos explicaste también en esa hora, lo tenemos que resolver en la misma hora para tomar una decisión muchas veces urgente de qué tratamiento le voy a dar. Y después que lo puse al tratamiento, ¿cuánto va a durar? Y si le voy a agregar más cosas. Bueno, en realidad de eso se trata la presentación de estos dos casos, ¿sí? Es muy cortita, y la idea es justamente que participen tanto vos como expertas como el resto del auditorio, porque bueno, probablemente no tomé la conducta convencional con respecto al tratamiento de estos niños, pero me interesa ver la opinión. Así que, bueno, agradezco la invitación, Fernando, y bueno, poner la primera diapositiva. Bueno, es un varón que en el 2009, en septiembre del 2009, tenía 2 años y 8 meses, me consultan que tenía fiebre, hepatoesplenomegalia, poliadenopatías, el hemograma mostraba tener neutropenia, trombocitopenia. Hasta ahí uno lo primero que piensa, bueno, que esto lo más probable con esa edad, esa sintomatología, y descartando infecciones comunes, uno lo que le interesa descartar, obviamente, en principio es una leucemia aguda, ¿sí? Bueno, frente a eso, lo primero que uno hace en realidad es la punción de médula ósea, y en vez de encontrar blastos, ¿sí? Se encontró imágenes, una médula rica con imágenes de fenómenos de hemofagocitosis. A lo cual uno le empieza a hacer agregados de estudios para ver si cumple con los criterios del síndrome hemofagocítico, y entonces salió fibrinógeno, salieron triglicéridos, ya tenía las citopenias, ¿sí? Y entre las cosas que se estudió, obviamente, es virus, y salta primero lo primero que llega, que es lo más rápido, porque también uno dice, sí, le gustaría tener todo en esa hora de decisión, pero no llega. La PCR, por lo menos en el 2009, no era tan rápido de conseguir, no teníamos cuantitativa en esta institución, teníamos en ese momento cualitativa, pero bueno, teníamos una serología que habrá llegado en 2 días, con una IgM e IgG positiva para Epstein-Barr, y una PCR cualitativa que tardó un poco más, tardó como una semana, pero que nos dio que era detectable. Entonces sabíamos que estábamos frente a un paciente que no era leucemia, que tenía fenómenos de hemofagocitosis, que tenía algunos criterios, ¿sí? Digamos, los más importantes como fiebre, hepatoesplenomegalia, y que tenía hemofagocitosis y que parecía, y una ferritina que tampoco llega en el mismo día, ¿sí? Igual estas cosas se fueron
se fueron aceitando, aumentando, y obviamente ahora podemos tener más disponibilidad. Pero en el 2009, uno en general lo que se hacía era, las ferritinas de la semana se juntaban, y uno obtenía el resultado ese al fin de la semana o a la semana siguiente de todos los pacientes que se les había extraído ferritina. Que en general coinciden que son los pacientes que uno le está buscando ferritina por sobrecarga de hierro, entonces no les apura tanto el resultado. Pero en este, actualmente, como uno ya insiste con el hemofagocítico, nos importa tener, porque es un buen bien para seguir. Como viene al principio, en general lo que uno decía, más de, y después, bueno, se va diluyendo para obtener la ferritina y poder hacer una curva y ver cómo va ese paciente a través del tiempo. Pero lo que habíamos obtenido en principio era esto, más de 2000, sabíamos que cumplía criterio, y teníamos un disparador que era el Epstein-Barr. Bueno, para ese momento empezaban a hacerse las primeras... los primeros estudios de CD107A para ver cómo era la calidad de granulación, y da una expresión disminuida. Con esto, y en el mismo día, sí, expresión de perforina normal, o sea, no era un déficit de perforina, fuimos a buscar, ¿sí?, por sangre en ese momento, secuenciación de los genes asociados a las mutaciones asociadas a los genes de MUN13, sintaxina 11, sintaxina BP2, ITK, y los asociados a el linfoproliferativo asociado al cromosoma X, ¿sí? Y en ninguno de todo esto, que en realidad sepamos que recién no sigue la disponibilidad en este momento, pero en ese momento llegó más o menos como 3 semanas después estos resultados, no se encontró mutación. Entonces, el paciente quedó como caracterizado como algo que sí estaba alterada, digamos, la CD107A, pero al mismo tiempo los genes mejor reconocidos, ninguno presentaba una mutación que podría explicar una forma familiar para este paciente, ¿sí? Bueno, en ese momento no lo pensábamos como el paciente se encontraba grave, y cumpliendo criterios se decidió comenzar el tratamiento del HLH para ese momento 2004, ¿sí? Todavía estaba abierto el protocolo, y en ese momento se pensó que era la mejor opción incorporarlo al protocolo. Bueno, el paciente respondió bien, y a las 8 semanas, casualmente, cuando es el descenso importante, cuando ya la dexametasona ya la disminuyó, queda nada más que como para cubrir el eje, el paciente hace una reactivación. Entonces teníamos un paciente que nos parecía que podía ser secundario o una mutación desconocida, y una reactivación. Se toma la decisión de retomar el HLH de 2004 y completarlo. Bueno, el paciente continúa con su tratamiento hasta completar el tratamiento, pero esto estamos, fíjense, septiembre del 2009, a 2 años de tratamiento, pasa a la próxima. Fernando. Bueno, curiosamente, el paciente ya había completado su tratamiento, pero nos quedaba la duda si era un paciente de tipo familiar o no, pero había tenido esta reactivación durante el tratamiento. Y si uno se pone estricto con los criterios como para tomar decisiones de trasplante, pensamos, la madre se embaraza y nos dice que era de la misma pareja, ¿sí? Bueno, entonces preparamos todo como para ver si ese hermano que iba a nacer podía ser un posible donante, a lo cual se arman todas las estrategias para tratar de conservar cordón. Se le asesora a la mamá toma la decisión de guardar cordón, y para el momento del parto del hermanito, se había programado en qué institución iba a tenerlo para llevar adelante el procedimiento. Bueno, con el tema de
de un parto más prematuro, la madre decide ir a otra institución donde no estaba acordado, digamos, la posibilidad de recolección del cordón, y bueno, no se puede hacer. Bueno, en ese momento en realidad el equipo se puso un poco mal, pensando que qué lástima que perdía una de las chances posibles en el caso de que fuera compatible. Pero bueno, esto fue una casualidad que la madre lo tuvo en otra institución. Nosotros nos quedamos pensando, bueno, pasó el tiempo y en realidad el paciente, el primero, como no nos quedaba claro, porque no teníamos la certeza cuál era la mutación que tenía, que podía explicar su situación de familiar, dijimos, bueno, lo esperamos, él había cumplido el tratamiento y la verdad el paciente estaba muy bien y no requería de ninguna otra tratamiento, habiendo completado el HLH 2004. Bueno, para cuando el hermano tenía 1 año y 5 meses, o sea, un poco adelantado, me llaman un día de la sala y me dicen, ¿está Sánchez? Digo, pensando en el mayor, voy a verlo, y no, era el otro, el hermanito de 1 año y 5 meses, y la madre me dice, Diego tiene HLH. Le digo, ¿cómo? Le digo, sí. Dice, empezó con lo mismo, dice, tiene la neutropenia, tiene la mucositis, tiene el hepatoesplenomegalia, la fiebre, todo exactamente el mismo cuadro: neutropenia, trombocitopenia, fibrinógeno disminuido, triglicéridos aumentados, ferritina elevada, igual que el hermano. Bueno, se le hace la punción de médula ósea y veo fenómeno de hemofagocitosis. Era el cálculo. ¿Qué tuvo también? Tuvo lo mismo con respecto al Epstein-Barr, o sea, una respuesta probablemente exagerada a la infección por Epstein-Barr, adelantada un poco con respecto al hermano, y todos los estudios fueron exactamente iguales. Bueno, ante esto, lo primero que pensé es, qué bueno que no le trasplantamos con el cordón del hermano, porque en realidad lo que estábamos trasplantando seguramente era un cordón que la reconstitución inmune iba a ser defectuosa, similar a la del hermano. Y la otra que me quedó como pregunta, y ahora lo hablo al auditorio en realidad, es este paciente, ni el primero ni el segundo se tomó decisión de trasplante. Y al día de hoy, hace poco los vi a los dos hace un mes, son chicos que haciendo una vida normal, escolarizados, los dos hacen deporte, no tienen ningún inconveniente con respecto a infecciones que tuvieron varias, las comunes, digamos, distintos infecciones virales, y las respuestas fueron normales. Capaz, en algún momento, a veces hace, frente a una respuesta, frente a una infección común, un poquito de polo de vaso el hermano, el segundo, si el más chico, y a veces hace una respuesta no exagerada de neutrofilia, sino a veces descienden un poco los neutrófilos. Es lo único que se dio desde ese momento a la fecha, o sea, hizo el HLH 2004, el segundo hermano lo completó sin trasplante, a pesar de que en este caso, ya siendo el segundo, uno piensa que es de tipo familiar o hereditaria, y los pacientes están bien. Entonces, mis preguntas son, si hice bien, no lo sé, porque en realidad en algún momento hicimos búsqueda, la verdad que no tenía fácilmente compatible, por lo menos no en Argentina, y siempre me queda la duda de los pacientes están, se le hizo el estudio de HLA como para tenerlo tipificado, pero me cuesta pensar que los pacientes someterlos a un trasplante de células progenitoras, pero me interesa la opinión del resto. Y acá mucho cuando dijiste, Itziar, de la individualización de los pacientes. Pero bueno, acá son de pandemia. A mí de estos dos pacientes, lo que me preocupa es que a una edad tan precoz, los dos con el virus de Epstein-Barr pues hagan un cuadro de HLH que parece que cumple bien los criterios. Entonces, yo lo que completaría es el estudio del linfoproliferativo ligado al X, porque pues han pasado bastantes años desde el estudio genético del mayor, y creo que sí que sería interesante descartarlo, ¿no? Aunque luego, si queréis, podemos comentar qué hacer, ¿no? Yo puedo comentar la experiencia con dos familias que he vivido con
con el síndrome linfoproliferativo ligado al X. Una de ellas es de 3 hermanos, que el primero falleció supuestamente con una mononucleosis fatal, con un fallo hepático, y solamente casi post-mortem se hizo el estudio genético y se confirmó que era un linfoproliferativo, que luego tuvo un hermano que desarrolló un linfoma y que bueno, pues luego se resolvió con el trasplante, y un tercer hermano que antes de ninguna complicación se hizo un trasplante y fue bien. Y luego la experiencia de otra familia también de 3 hermanos, bastante dramática, porque el primer hijo se murió de una complicación después de un sarampión, después de la vacuna del sarampión, con pocos meses, que luego hizo un cuadro de HLH asociado al linfoma con una afectación neurológica gravísima y que se murió, y que hace pocos meses un hermano que había sido dado en adopción quiso saber algo de su madre, y la única información que obtuvo fue que su madre que tenía 2 hermanos que se habían muerto. Y entonces se le hizo el estudio genético a este adulto que con 30 y pico años no ha tenido ninguna complicación de HLH, y ahora estamos con el dilema, que lo voy a plantear a los expertos, con el dilema de qué hacer en este adulto que tiene pues eso, el linfoproliferativo ligado al X, pero que ha vivido bien, solamente tiene alguna alteración inmunológica leve. Entonces, bueno, pues es por compartir un poco las dificultades y la gran variabilidad. Y yo sí que creo que intentaría completar el estudio genético, aunque luego con la madre o con la familia pues habrá que valorar, pues según qué genética, si está indicado hacer el trasplante o no. Ahí trabajamos y recogimos la opinión internacional, y en el linfoproliferativo ligado al X parecía que estaba indicado el trasplante. En el MUC18 parecía que no hacía falta. En la de perforina y en el MUC13, ahí sí que la recomendación de los expertos era bastante unánime, pero yo ahora en este momento estoy también con el mismo dilema con este paciente adulto. Y bueno, por compartir la experiencia y las dificultades. Y luego que la genética, yo creo que los patrones de herencia mendeliana, clásica, en muchas inmunodeficiencias no funcionan. Yo sinceramente creo que hay algunos que son digénicos, o sea, igual tiene algo relacionado con el linfoproliferativo, pero igual es una mutación que la madre es portadora, pero que no da lugar a cuadros igual tan graves. Yo creo que todavía nos falta mucho por conocer de la genética de las inmunodeficiencias primarias en general y de las que asocian a HLH en particular. Y la interpretación de los genetistas a veces es también difícil. Bueno, por lo menos es mi vivencia. Juana igual sabe más que yo de esto, que ella tiene mucha más experiencia como inmunóloga. Juana, no sé si... Sí, estoy aquí. Gracias, Icía. Mira, yo respecto a los 2 casos que ha presentado Diego, que la verdad es que es impresionante, porque en 2 diapositivas has planteado el problema perfectamente. 2 casos de HLH, bueno, temprano, pero por encima del año y medio, sobre todo el primero, el segundo era... Y hace 10 años, ¿no? Al menos, por lo que entiendo, que ellos desde entonces y en estos 10 años, pues salvo estas reactivaciones que has podido observar en conjunto con virus, yo creo que esto sí que tiene que tener un fondo genético que todavía no se ha identificado. Respecto al estudio funcional con CD107, que lo puedes hacer en cualquier momento, Diego, yo comprobaría si pasado el episodio agudo, o sea, realmente
la manifestación como síndrome hemofagocítico o HLH, eso se ha normalizado, porque nuestra experiencia es que a veces como que encontramos defectos de expresión de CD107 y luego seguimos a los pacientes y eso se normaliza. Y eso parece que es como una pista, ¿no? Pero yo comprobaría si es una pista verdadera o falsa. Cuando los pacientes estén bien y vayan a una revisión, tú coges, les haces su CD107 y a ver si es normal o sigue siendo un poco defectuoso. Y respecto a la genética, has testado los genes así como más clásicos, incluyendo XLP1 y 2. Yo haría un panel de esos paneles que hay diseñados para inmunodeficiencias y procesos más amplios. Sabes que HLH se puede presentar en cualquiera, ¿no? Pero en muchas inmunodeficiencias no relacionadas con la vía citotóxica. Pues, por ejemplo, con el síndrome linfoproliferativo X-Men, que también está, parece que son dos hermanos y o sea, dos varones, dos afectos, aunque no hay más hermanos, entiendo que son solo ellos dos. No, tiene Y hermanos y otro papá. Ahora. tiene otros. 2 hermanos más que otro papá. Y cuando nació la tercera hermana, me llamaron de la NEO diciendo que tenía trombocitopenia y que parecía que también leucopenia. Y yo dije, no, y otro padre y esto. Bueno, y después, por suerte, fue algo nada más transitorio. Transitorio. Sí. Entonces, mi consejo sería repetir el estudio funcional y ver qué pasa y ampliar el estudio genético y hacer un panel que si quieres seguro que lo podéis hacer en Argentina y si no, pues nos ponemos de acuerdo y lo hacemos aquí sin ningún problema. Y sí que es verdad que hay que seguir a estos pacientes siempre, incluso aunque no... Y tú lo estás siguiendo y estás haciendo unas observaciones súper valiosas. En este momento y sin realmente un diagnóstico molecular, que no lo tienes ahora mismo, yo creo que la decisión de un trasplante cuando durante 10 años, y ellos ya el Epstein-Barr lo tienen, porque ya lo adquirieron en su día y además está muy bien documentado todo, yo ahora mismo observaría, claro, y lo seguiría estrechamente, que eso es lo que estás haciendo. Y con el tiempo un poco a tu favor, hasta que no hagan una reactivación severa, pues ir profundizando en la etiología, claro. Yo creo que sí que puede haber un problema genético que a lo mejor no es tan grave como pues un defecto de perforina, una mutación patogénica de perforina como las que tú conoces muchísimas, que eso es incompatible con la vida durante 10 años, creo yo. Creo, aunque hay defectos que se han descrito en gente adulta, pero en fin, yo creo que sería otra cosa. Y respecto al caso de que presenta ICIAR, pues un poco lo mismo y que yo creo que personas que saben muchísimo de esto, pues en el congreso penúltimo de la Sociedad Española de Inmunología, vinieron Henter y vino Jordan también, Michael Jordan, y bueno, que la decisión del trasplante, pues claro, se basa mucho en también la evolución clínica de los pacientes y por supuesto en que tengas identificado o no un supuesto. O sea, yo pienso que en estos dos hermanos algo genético hay, puede ser, como dice ICIAR, digénico, poligénico, variantes más o menos de mayor patogenicidad o no, una combinación de varias, pero dos hermanos que con 2 años o menos presentan una respuesta Epstein-Barr en forma de hemofagocítico del libro, yo creo que algo comparten, ¿sabes? Que no es algo secundario, adquirido, como le queramos llamar. No. No, Entonces te invito a profundizar en la genética, sí. Yo, Juana, o sea, y Diego, estoy completamente de acuerdo en no trasplantarles ahora. Y creo que es muy importante también el mensaje de que, bueno, sí, el trasplante es el tratamiento curativo y definitivo de unos poquitos síndromes hemofagocíticos. Y puede ser a veces pues, a un precio, como hemos visto en las mejores manos con la serie esta internacional de Estados Unidos y promovida por Cincinnati. Es un trasplante, el del HLH, también muy complicado,
con muchos fallos de injerto, con muchos cuadros de toxicidad y con muchas reactivaciones posteriores. Y luego también recordar en otros trasplantes, como puede ser el trasplante hepático, hay muchos pacientes con HLH asociado a enfermedad reumática que pueden cumplir criterios de trasplante hepático, porque cumplen todos los fallos de función hepática, y que si se les trasplanta el hígado, pues porque es una urgencia, una emergencia de trasplante hepático y en realidad lo que tienen un HLH, pues eso sí que es una bomba, ¿no? Eso sí que es matar con un cañonazo. Entonces, es verdad que hay veces que no tenemos tiempo para las decisiones en estas formas a veces fulminantes, pero siempre pedir ferritinas antes de mandar a un paciente a un trasplante hepático, siempre ser muy cuidadosos con la indicación de trasplante de progenitores cuando la causa genética no está bien identificada. Incluso las identificadas, pues que sean de los que realmente el riesgo de recaída de su HLH grave es muy alto. Diego, hay una pregunta en el chat, si es de la doctora Carolina Bouso, si han hecho algún otro tipo de manifestación a lo largo del tiempo, o si han podido tener acceso justamente al panel de genes de NGS o exoma completo. Bueno, la primera pregunta es que, no, más que eso, que uno de los hermanos hizo en 2 ocasiones cuando tuvieron infecciones comunes, una leucopenia a expensas de un poco de neutropenia, pero no llegaba, estaba entre 500 y 1000 el recuento, o sea que se internó y después en realidad no requirió ni se lo esperó y salió la temperatura, hemocultivos negativos y nada más. Y cada tanto se le palpaba, ahora ya no, porque la verdad que crecieron un montón y le cuesta encontrarle el vaso, pero cuando eran todavía, los dos tenían unos 3 años, 4 años, a veces se palpaba un polo como se le encuentra a veces a un ferropénico, por decir, pero nada más. No, fuera de eso, no tenían respuestas. Aparte, Y luego, son terribles, son 2 chicos que son terremotos, o sea, se trepan, comen cualquier cosa, o sea, no tienen para nada los cuidados, digamos, de un inmunodeficiente o de inmunosuprimido, nunca fueron así, siempre están tirados por el piso desde que eran chiquitos, bueno, y la verdad que, bueno, y en cuanto al NGS, hice la solicitud, y bueno, y hasta que su obra social o su seguridad social se lo autorice, todavía estoy atrás de eso. Mi intención es eso, porque la verdad que me encantaría saber cuál es, dónde está. Hay un relato también de la mamá que tiene una prima de parte de ella familiar que tiene HLH en Paraguay, pero no pude recabar datos porque ella tiene poca relación y en realidad es así. Te dijeron que tenía. Lo curioso es que dijo muy claro que tenía hemofagocítico y no es un diagnóstico, digamos, que uno lo escuche a diario. Pero bueno, yo le pedí que me pasara información acerca de quiénes son los médicos como para poder comunicarme, a ver si eso se constata. Y tiene una prima seguida con el grupo de inmunología del Garrahan que me quedó en averiguar qué es lo que tiene. O sea, hay algo, hay como algo un poco distinto, pero nada más que eso. Sí. Nada, hay otra pregunta, pero también un poco sobre los estudios genéticos. Decir que a veces los genes de HLH pues están en los intrones, como demostraron muy bien el grupo sueco. Entonces, bueno, pues un estudio inicial negativo tampoco excluye que realmente sea una forma familiar. A veces se exige pues, hacer estudios como en tríos, también con los padres. Y realmente la genética de este grupo de inmunodeficiencias es muy compleja y puede ser que el exoma pues parezca normal porque son mutaciones sintrónicas, es muy complejo. Por eso es importante los estudios funcionales también. Pero bueno, igual es más interesante que creo que haya alguna pregunta, ¿no?, que plantea Diego Medina, algún caso difícil. Sí, no sé si está Diego, si era para comentarlo ahora, que no querés comentar.
Yo si no, Fernando le puede dar mi correo electrónico. Sí, buenos días, buenas tardes, Sí. perdón, acá, qué pena. Lo que pasa es que pues me gustaría comentar un caso, pero pues hacerlo de manera completa, que fue un caso que nos mandaron para segundo concepto el día de ayer, pero pues básicamente pues lo puedo esbozar en el sentido de que es un niño que ya tiene 11 años, 9 meses, que había sido visto acá por cuadros de síndrome febriles a repetición, tos, hacía leucopenias, no se había documentado un hemofagocítico como tal, fue atendido en otra institución, dentro de todos los estudios que se le hizo por esto, se le hizo un panel molecular en el cual se le documentó una mutación homocigota, perdón, que estoy aquí en la historia, para el gen PRF1, que la consideran patogénica. Pues, él tiene un hermano que dice la mamá que tiene cuadros similares, venía acompañado de la mamá que es médica, que dice que cuando niña tenía cuadros similares, que se comportaba pues de manera similar. Al revisar los exámenes, el paciente pues, en este momento está en buena condición general, pues sí un poco Hola, bajo de doctor, peso y buenas talla. tardes. Bueno, Perdón, Diego, podés seguir. Sí, Es algo que entonces igual- pues la inquietud que tenía es si un paciente, además de esto, como un dato interesante, el paciente hizo COVID documentado, a pesar de lo cual evolucionó en la casa, o sea, no fue necesario hospitalizarlo, ni hizo hemofagocítico, ni cosas de estas. Y la pregunta era si era de trasplante o no, entonces, como digo, Yo, si se... yo la verdad ¿cómo ves? que necesito, o sea, no soy genetista y no controlo demasiado bien los genes, entonces creo que es bueno pues tener los detalles. Yo, Sí, vamos, sí, sí. le puedes pedir a Fernando mi correo, no sé si Juana sabe más de genética, pero creo que para temas así genéticos y para ver las indicaciones de trasplante es mejor tener claro cuál es la mutación, cuál es el gen, Perfecto. Sí, porque es sí. una decisión muy importante y con muchas mortalidad. Sí, la inquietud es si este caso, si hay un escenario donde lo pueda comentar de manera detallada, con la historia detallada y pues con las preguntas concretas, ¿cierto? Porque esto es algo, pues no es algo como dice uno, como ya que, como el interés de pronto en profundizar en esto, porque pidieron un segundo concepto y no quedé muy tranquilo, pues porque no tengo claro realmente que sea de trasplante, que pienso que se requiere pues un poco más de otros ojos, otra forma de verlo para definirlo mejor para ese paciente, ¿cierto? Sí, Diego, si te parece, envíanos la información completa y se la forwardeamos y se la reenviamos a Diego, a Itziar, a Jorge para que analicen mejor el caso más Perfecto. en profundidad. Y Y luego te den una respuesta. la ventaja que nosotros tenemos en la sociedad, Diego, la ventaja que tenemos en la sociedad del histiocito es que si nosotros no lo tenemos claro, pues sí que sabemos con quién consultar. Y, por ejemplo, las decisiones de trasplante difíciles, yo en algún caso las he comentado con la responsable de Cincinnati, con Rebecca Mars, y es una persona de gran ayuda. O sea que si no lo podemos resolver en el grupo latino, lo intentaremos resolver o por lo menos plantear en los expertos internacionales. Perfecto. Sí, sí, Los correos perdón, donde están. si quieres iniciar, cuando tengas el Sí, caso, te si lo es que lo paso. manda, me Sí, sí. pasas el caso o las mutaciones y también podría ayudar. Pues muy Muchas bien. Listo. gracias. ¿A qué correo lo envío? Perdón, ¿en qué parte sale el correo? Ahora te lo paso por el chat, te pido. Y Listo. lo que hay que agregar a eso a veces es que uno no puede trasladar fácilmente los resultados de trasplante. Yo digo, disculpen, no la forma, del hemisferio norte al hemisferio sur, ¿sí? Porque a veces la indicación es trasplante,
pero uno debería averiguar en su lugar, donde uno vive, cuáles son los resultados de los no relacionados o los haploidénticos, que no son igual que los halogénicos histoidénticos, ¿no? Entonces, a veces uno dice, sí, trasplante. Bueno, ¿cómo son los resultados de trasplante? ¿Cómo son las toxicidades en revisión completa de los trasplantados, digamos, del lugar y dónde va a ir? Porque eso es fundamental. Lo mismo Diego, sí. perdón, digo, no solo eso, sino que hablando por Argentina, no son los mismos los tiempos en el hemisferio norte, los tiempos de un trasplante, los estudios pre-trasplante que en Argentina, en el interior de Argentina, que en Capital Federal, por ejemplo, ¿no? Y estoy hablando de Rosario, que tiene unidad de trasplante pública. Sí, no, No es lo mismo cualquier lugar de Latinoamérica. Digo, la recomendación, hay que ser muy cauteloso con esto, ¿no? Y en todo el Perfecto. mundo el trasplante en HLH es muy complicado. Sí, sí, sí. Bueno, entonces quedo pendiente del chat para comentar el caso por ahí y pues ahí estaremos en comunicación. Muchas gracias. Gracias. Había alguien que había levantado la mano, Josué. ¿Querías Sí, comentar así algo? es. Sí. Bueno, buenos días, gracias por la oportunidad. Yo estoy en Guatemala y es un poquito interesante ver todo lo que ustedes han hecho. En mi caso es un poquito distinto porque no tengo acceso ni a trasplante, no tengo acceso a aún muchos medicamentos. Mi pregunta es un poquito más básica. Por ejemplo, hemos tenido actualmente algunos casos que hemos empezado el protocolo HLH, perdón, pero para mí es muy difícil tener acceso a ciclosporina. Entonces mi pregunta iba dirigida, por ejemplo, yo he empezado tratamientos solo con etopósido y dexametasona. Lamentablemente no nos ha ido tan bien, pero ¿hay algo más como para sustituir la ciclosporina que digamos en este tiempo es lo que más accesible tengo yo como inmunosupresor? Y un poquito de tocilizumab, por ejemplo. Pero no sé si la falta de ciclosporina en este tratamiento sí influye mucho o podríamos tener alguna otra opción. No, yo no creo que la ciclosporina sea tan clave. Yo he leído en algunos casos con tacrolimus, que no sé si está disponible en Guatemala o no. Sí, tacrolimus sí, o Pues, sirolimus, por ejemplo, es un poquito más accesible. Yo creo que con el tacrolimus podría ser. Yo creo que lo más importante para los resultados es la gravedad de la situación clínica del paciente cuando se empieza el tratamiento. A veces en estos pacientes pues, que están en situación muy crítica, realmente la ciclosporina pues, demostró que ponerla al principio tampoco ayudaba, con lo cual yo creo que para conseguir la respuesta inicial no es un fármaco tan importante. No sé, es difícil hacer así una recomendación general, pero yo creo que con etopósido y con corticoides probablemente se pueda. Y si no está disponible anakinra, pero está disponible tocilizumab, igual en algunas formas asociadas a enfermedad reumática, pues no hace falta utilizar el etopósido probablemente. Pero bueno, si en algún momento pues hay algún caso que quiera comentar, pues intentaré por lo menos lo que he leído, porque tampoco tengo tanta experiencia personal, son pacientes complicados, pero Muchas gracias. encantada. Yo creo que yo me doy mis 48 horas de gracia, que es así. Yo llega al paciente, intento si cumple los criterios básicos de pasto pleno, fiebre, y en el mismo día intento hacer la punción de médula ósea, descartados los blastos, 48 horas de dexametasona. Y mientras voy recibiendo los hemocultivos, las serologías y caracterizo al paciente. Yo no, el primer día no pongo etopósido, nunca. O sea, yo me tomo 48 horas de dexametasona y si veo que el paciente es muy grave, una estrategia que varias veces habló también Yang Ing es pasar en vez de a 10 metros de dexametasona a 20 miligramos metro de dexametasona como otra opción también, como herramienta. Digo para los que no tienen el resto de las medicaciones. Y el uso de
etopósido o ciclosporina viene después de acuerdo con esa respuesta. Si el paciente se apaga en esas 48 horas, empieza a mejorar algún parámetro, que uno lo ve, que con temperatura, con plaquetas, las plaquetas son buenas como factores pronósticos de ver en los primeros días, ya ahí a veces quedan solo con DEXA y el descenso digamos, de las 8 semanas, y ahí llega que uno se da cuenta que puede ser un secundario a infección o aparece algo de la historia reumatológica del paciente posible. Pero es más, muy pocos pacientes recibieron ciclosporina. En la primera era le daba todos, el protocolo era como estricto, yo quería ciclosporina, etopósido, cuando era el LH 94. Pero de un tiempo a esta parte yo me manejo solo DEXA al principio y tratar de ver cuál es el agente, obviamente, disparador, ¿no? Sí, depende un poco de la gravedad. Yo estoy de acuerdo también en esperar a la respuesta a los esteroides, que a veces es muy rápida. Sí, sí. Creo que lo más importante es saber que existe el hemofagocítico y tratar de diagnosticarlo y descartar los diagnósticos diferenciales. Eso es lo fundamental. Y después, bueno, el armamento de que uno va a utilizar va a depender de con lo que cuenta, ¿sí? Y las consultas que puede hacer. Y bueno, y en Argentina, no sé, como dijiste vos también, siempre tener en cuenta, porque hasta las provincias de mitad, digamos, de la región central, la leishmaniasis es un posible. Así que hay que buscarlo y hay que tratar de descartarlo como diagnóstico diferencial. ¿Sí? Eso, se dice epidemiológicamente que hasta Paraná, o sea, la provincia de Entre Ríos, hasta ahí pues nosotros tenemos que... Y si no, pacientes que en los últimos 2 años hayan hecho viajes a zonas endémicas. ¿Sí? Claro, Diego, es decir, decís hasta Paraná, pero tenemos mucha migración interna, digo. Sí. Siempre lo tenés que tener en cuenta como la posibilidad, así que el RK9 hay que hacerlo como opción. Yo personalmente el único matiz leve que tengo, en realidad también lo que dice Diego en parte, no estoy de acuerdo, he tenido casos tan graves que lo primero que hay que tratar de hacer, como dice Diego, es lograr conseguir los 4 o 5 famosos criterios iniciales y largar. Y a veces a mí me tocó largar dentro de las mismas de las 24 horas el etopósido, no así la ciclosporina. Estoy de acuerdo que se demostró que no era necesaria al principio y era muy tóxica, pero es más o menos la misma idea. Sí, yo creo que la ciclosporina en el que es familiar, y eso es muy bueno cuando se hace el descenso de los corticoides, para suplementar la acción de los corticoides. O sea, en realidad ahí es, cuando empieza a descender, después de la segunda semana, que descienden los corticoides, lograr niveles de ciclosporinemia, ahí es bastante útil, como para no tenerlo al paciente con tanto corticoide. Es que a veces a uno le da miedo encontrar un paciente con menos de 1000 fagos o con unas plaquetas a 10.000 y decir, voy a usar etopósido. Pero bueno, cuando pensamos que muchas enfermedades malignas, como el neuroblastoma o las leucemias, tienen esa cantidad de fagos o esa cantidad de hemoglobina, y uno utilizó de todas maneras tratamientos muy agresivos. Es difícil, son casos difíciles. Bueno, ¿alguna otra pregunta que tengamos así, igual tal vez no relativa también a las presentaciones que se hicieron, aprovechando algunos minutos que tengamos de nuevo este panel? A ver, yo le pregunto a Diego, consanguinidad no había entre los padres de esos 2 chicos, ¿no? No que ellos dijeran, digamos, o sea, yo le pregunté, pero no. Sí, porque nosotros tuvimos en la facultad hermanitas que tenían displasia medular y había consanguinidad, primos hermanos los padres.
Era una situación difícil bucal, sobre todo, ¿no? Pero, bueno, una de ellas falleció, la otra no, pero el problema era la consanguinidad. No había en ese momento facilidad para hacer un estudio genético, porque te digo que de esto por lo menos 15 años atrás o más, y bueno, pero sí que los padres eran primos hermanos. Fueron a Alemania porque eran alemanes a hacer ver a las nenas para ver qué pasaba. Después fueron a Estados Unidos, es decir, una familia que tenía mucha disponibilidad para moverse y en ningún lado le dieron solución. El problema había sido de los primos hermanos. Bueno, es un detalle nada más. Podría agregar un comentario. Simplemente, cuando yo tuve una charla hace tiempo con Imayuku de Japón, cuando no había tanto progreso de la genética molecular, hice un comentario si algún día cada vez formas más secundarias se podrían demostrar ser primarias. Y yo creo que un poco se está dando, y estuvo de acuerdo conmigo, y se está demostrando que el progreso de la genética molecular nos va a mostrar que cada vez formas más secundarias en realidad son primarias de base. Inclusive en adultos. Inclusive en adultos. Sí, totalmente de acuerdo, Jorge. Lo que pasa es que son otro tipo de mutaciones que no están clasificadas como patogénicas, pero a veces son combinaciones de dos mutaciones que actúan en dos vías diferentes de citotoxicidad. Entonces, es verdad que se va ampliando. Yo puse una gráfica que me parece muy buena desde el HLH infantil, cómo van cambiando las mutaciones y, bueno, pues los polimorfismos, bueno, pues las de significado incierto, que cada vez se ven más en adultos también. Bueno, si les parece bien, ya son justo 2 horas de charla y de reunión, y bueno, como igual que lo que preguntó el doctor Valencia, nos pueden hacer consultas por mail y las reenviaremos al foro que tenemos para consultarlas. Información que la próxima reunión será el 15 de julio, ¿ok? Siempre nos reunimos cada 2 meses, el tercer jueves de cada 2 meses, así que sería el 15 de julio, la temática aún por definir, eso lo seguiremos perfilando en base también a las ideas que recibimos, y por favor, propongan casos para presentar en futuras reuniones, no hay ningún problema, al revés, estamos ansiosos de recibir más casos y bueno, y darles el espacio que se merecen para presentar todos. A mí la reunión me pareció súper enriquecedora, y también toda esta conexión que se está generando, ¿no? La posibilidad de realmente poder participar y poder charlar en estos foros. No solo estaban desde países que he mencionado, sino que hoy habían desde Perú, Colombia, Brasil, Chile, Uruguay, Suiza, España, Paraguay, Venezuela, Guatemala, Haití y Argentina. Así que es Qué buena. muy bueno, y todo el tiempo habían casi 50 personas conectadas, así que muchísimo interés. También mencionar que todas las reuniones anteriores del Grupo GELA están en el canal de YouTube de nuestra asociación, de Oro Asociación, así que si alguien quiere consultar y no se topó con reuniones anteriores, porque hoy también han participado mucha gente nueva, así que sepan que hay un repositorio con todas estas reuniones que estamos haciendo para que las puedan consultar. Hay algunas presentaciones sobre adultos, sobre el LSH, por supuesto, sobre la neurodegenerativa, sobre el sistema nervioso central. Todo está en el canal de YouTube de Oro Asociación. Sí, Jorge. Sí, quería agregar que tampoco es un sistema, lo hemos hablado contigo, Fernando, con Guido, no es un sistema rígido, por lo cual, si hay alguien que tenga algún problema que quiera plantear en el Zoom, que no sea del tema específico, que sea de HLH o que sea de histocíticas raras, que es otro tema
del cual nos estamos ocupando, pero seguimos ocupándonos, se puede discutir en ese Zoom o se pueden organizar mini Zooms fuera del día respectivo. O sea, que esto según las necesidades se puede ampliar de manera amplia, como hacemos ahora, o de manera estrecha con mini Zooms. Yo quiero plantear un problema. Sí. A mí el 15 de julio me da sábado, ¿puede ser? Entonces era un jueves, el 13 o el 20, ¿no? Bueno. Bueno, Puede- ya nos... Tenés razón, Guido. Es 13. No, después es el 13 de veremos, julio. entendemos. No, yo para que... Pensaste claro. que en España era jueves y tú... No. Claro, y en Argentina sí. No. Sigue siendo el mismo Bueno. globo terráqueo. Tenés razón. Es el 13. Ya enviaremos la agenda y enviaremos también el recordatorio. Y también, bueno, este grupo, les estamos enviando constantemente las invitaciones al grupo, a la gente que ya tenemos identificada, como que quieren participar, pero por supuesto pueden reenviar esta información a los médicos referentes que crean convenientes, que quieran participar en este tipo de reuniones. Así que también, por supuesto que estamos abiertos a recibir más gente a estas reuniones. Bueno, gracias, Itziar, muchísimas gracias otra vez. Gracias a vosotros. Diego, muchísimas gracias también. Un abrazo, Itziar. Un abrazo a todos. Saludos Muchas gracias. para todos. Gracias. Gracias a todos. Buenas tardes, saludos a todos. Adiós. Adiós, Itziar.